Muy buenas tardes. Hoy conversando con el pregonero desde el estado de Anzoátegui, específicamente el municipio de Simón Bolívar, en las instalaciones del CLEN. Hoy estaremos hablando con un hermano, un amigo de muchos años, pero diputado en el Consejo Legislativo, como lo es Gilberto Román. Buenas tardes, Gilberto. Buenas tardes, José Gregorio. Un placer de verdad poder estar contigo en el pregonero y compartir nuestras impresiones, nuestras opiniones para tu dilecto público. Estamos a la orden. Bueno, vamos a empezar, como dice el argot beisbolístico, pura candela. Bueno, comencemos. O sea, hay varias inquietudes que se hablan del tú a tú, el de boca en boca, sobre una primaria de la oposición. No sé si tú estás informado, tú le puedes informar a la colectividad, porque muchas personas dicen, si todavía la oposición no ha podido concretar o cristalizarse ellos mismos, ¿cómo pueden pedir una primaria para defender al pueblo o optar por la silla presidencial? No, sin duda que es un tema importante y sé que eso no deja dormir al oficialismo. Están muy preocupados porque en función del éxito que tengamos en la elección primaria de la oposición, en la plataforma unitaria democrática y con un candidato única, una candidata única o un candidato único para ese proceso electoral que va a garantizar la derrota del candidato oficialista, es para quitarle el sueño a cualquiera. Déjame comentarte que casualmente fui designado como nuevo responsable de la plataforma unitaria del Estado de Anzoátegui desde el 30 de enero hasta el 30 de marzo. Felicitaciones. Muchas gracias, José Gregorio. Así que con toda propiedad podemos hablar acerca del proceso interno de la Plataforma Unitaria Democrática. Es una fortaleza para la coalición opositora. Recordemos que la Plataforma Unitaria no es un partido, es la coalición de partidos. Son 10 partidos pioneros y otros que se han incorporado ahora, lo que ha hecho crecer, y estamos ya con 17 organizaciones políticas y movimientos políticos, que todos se encauzan hacia un proceso de primaria para legitimar liderazgos y en consecuencia tener el mejor hombre o mujer para enfrentar al candidato que ostente el oficialismo y por supuesto avanzar hacia una elección presidencial que en el calendario constitucional está pautado para el año 2024. En la diferencia de criterios es normal donde hay democracia, donde el disenso no es satanizado, donde es bienvenido. Y en la oposición, en la Plataforma Unitaria Democrática, es normal que tengamos diferentes puntos de vista, diferentes matices. Eso nos fortalece. En la diversidad está la fortaleza nuestra. ¿Que existen diferentes visiones sobre un mismo hecho? Sí. ¿Que existen diferentes candidatos y propuestas? Sí. Y eso es lo que queremos, que todos converjan, todas esas diferentes opiniones y candidaturas en un proceso que al final prevalezca el criterio de un pueblo que vaya en primer orden a escoger a quién quiere que los represente. Ese es el trabajo que estamos haciendo para que Venezuela tenga una oportunidad de democracia, que tenga una oportunidad de libertad a raíz de las próximas y venideras elecciones presidenciales. Hay una situación que se genera en la colectividad a nivel nacional, Gilberto, que es aquel mal llamado presidente interino Juan Guaidó. Porque muchas personas se dicen, ¿no?, que él contribuyó con lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos, donde utilizó el poder de la sugestión, vamos a decir así, para con los venezolanos y creía en él, y mira cómo estamos. Creo que hemos transitado un camino con altibajos, donde las diferentes estrategias que la oposición venezolana ha tenido que aplicar para poder responder ante la violación sistemática de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son válidas y han tenido eco en el contexto internacional. El hecho de una figura de interinato fue un acuerdo internacional, necesario además para poder tener una posición que pudiese ser reconocida como instancia legítima en Venezuela, visto el desconocimiento de las elecciones del año 2018, en el que el presidente Maduro dice ser el presidente de los venezolanos, sin duda alguna. Una parte del país no piensa igual. Una parte del país difiere de que eso haya estado atado a los pormenores legítimos y legales necesarios para que se cumpla y se acate la Constitución. De allí nacen fórmulas desde la Asamblea Nacional de 2015 y por supuesto se mantiene una instancia que tuvo reconocimiento internacional. Correcto. Eso sí,
hay que adaptarse en cada momento y espacio a las circunstancias que son variables, que son variantes. Y se ha hecho, por eso ha fenecido ese interinato y por eso ahora hay otras instancias, otros acuerdos políticos y en la mesa de negociación de diálogo internacional en México está planteado nuevos escenarios donde hay reconocimiento de las partes y donde nos estamos acercando a posiciones que puedan permitir realmente que vayamos a un escenario de mayor equidad, de oportunidades, donde el ventajismo grosero no sea la bandera y el estandarte, donde la violación y el abuso de ostentar poder y recursos no sea el estandarte, y donde sí se permita con libertad y sin coacción que todos los venezolanos puedan expresarse, y que la democracia, que es tan hermosa y que la hemos saboreado los venezolanos desde hace muchos años, la podamos nuevamente disfrutar. Sí, Gilberto, siguiendo con el tema Guaidó, porque es importante para mí, porque yo como venezolano he venido sufriendo la debacle que ha tenido este país, pero se dice, ¿no?, a nivel internacional, que Juan Guaidó recibió altas sumas de dinero, ¿verdad?, para apalear la situación en este país, donde ofreció darle a unos médicos una bonificación, a los maestros. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué Guaidó no está preso? Y disculpa que te responda con una pregunta. No, está bien. Si es un delincuente, si es perseguido por la justicia venezolana, si usó o mal usó recursos, como usted lo señala, ¿por qué no está preso? ¿Hay negligencia del Poder Judicial venezolano, del Ministerio Público? Pregunto, porque hay acusaciones, pero no veo que haya en la práctica un ejercicio de aplicación de justicia según esa denuncia como tal. O sea, ¿hasta dónde son dimes y diretes para descalificar y hasta dónde son realidades? Yo te puedo decir que entre el año 1999 y el 2016 a Venezuela le ingresaron más de 960.000 millones de dólares. Y puedo preguntar dónde están. Y si también sabemos de muchos casos de corrupción groseros en el país, y no vemos que haya responsables, no vemos que haya culpables. Solo cuando las diatribas internas del PSV han permitido pues meter en cintura a algunos y en consecuencia se aplica parcialmente la justicia. Pero en términos generales reina la impunidad. En términos generales, lamentablemente no hay un ejercicio de probidad de justicia que pueda garantizar el trato justo hacia todos de la justicia y que los culpables tengan que ser sancionados más allá de que representen al partido de gobierno o de oposición. Es lo que queremos los venezolanos. Entonces, darle fuerza a matrices de opinión porque lo dijo X o Y, porque corresponde a un momento político, nosotros no nos vamos a hacer eco de eso. Pero si es responsable, bueno, hermano, que pague las consecuencias. Pero te repito, ¿dónde está la orden de captura? ¿Dónde está el ejercicio de justicia del Estado venezolano? ¿Por qué no lo aplica? ¿Por qué no lo hace? ¿Es cháchara o es realidad? Bueno, realmente en la Asamblea Nacional se presentó un documento para que se abriera una averiguación sobre Juan Guaidó, donde se comentó y se pasaron imágenes de Juan Guaidó, donde aparecía con unos mercenarios, con unas personas que estaban bajo el marco de la ley, o sea, buscados por la justicia tanto colombiana como venezolana. Y se está en espera, ¿no? Porque nosotros como venezolanos siempre estamos pendientes de lo que sucede en nuestro país para beneficio y mejora de nuestro país, porque creo que se encarga el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad?, y el Fiscal General de la República para buscar, darle una orden de captura para poderlo poner preso, porque nuestra diputada de Asuntos Penitenciarios, Iris Valeria, dijo una vez que ella le iba a colocar la braga. Bueno, por cierto, y no habló de que hubiese un juicio previo, sino que ella se lo iba a poner. O sea, hace y deshace en el país lo que quiere. Fíjate, en el país hay tanto problema que creo que la Asamblea Nacional y las instancias tienen que ocuparse de lo que les corresponde. Te repito, quien sea culpable de una posición grosera en el uso de los recursos públicos, que sea sancionado, que sea preso. Aquí nos habló que en Barcelona se perdieron 16 millones de dólares. Ese fue un escándalo en las internas del PSV. ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde están las averiguaciones de ese escándalo? ¿Que Guaidó se robó 150 millones de dólares? ¿Dónde están las pruebas de eso? Enjuícienlo. Pero también podemos hablar de todos los escándalos de corrupción que hay. Es decir, mientras hay un pueblo que está muriendo de hambre, que no tiene agua, que las calles están rotas, que no hay un sistema de salud que tienes que llevar hasta la jeringa para que te inyecten algo en un hospital, que el salario apenas es $6, que no tienes cómo comer, o compras el losartán, o compras la medicina, o te comes un pan con mortadela, donde hay desnutrición del 65% de nuestros niños, ¿cómo es posible que no nos ocupemos de lo que realmente es importante y es interesante?
El sector oficialista debe ocuparse de sacar su candidato, de limar sus asperezas internas para presentarle el mejor candidato. En la oposición nos encargaremos de lo propio, de recobrar la esperanza de todos los venezolanos, de darle dignidad a todo proceso que vayamos en pro del rescate de la libertad de Venezuela y presentar nuestro mejor candidato o candidata. Y lo vamos a hacer a través de la plataforma democrática. Eso sí, la idea es dejar a un lado los odios y los rencores y reencontrarnos como venezolanos. Bueno, Gilberto, vamos a un pequeño corte de este segmento y continuaremos conversando con el pregonero, con Gilberto Román. Más fascinado, José ya Gregorio, regresamos. seguro.